un presidente pierde la elección en aquello donde no tiene control. Y Trump puede decir que podrá tener control de la economía, pero de la pandemia no tiene el control. Y es ahí donde está el meollo del asunto. Bienvenidos al Emprepedia Podcast de esta semana. Andrea, ¿cómo estás? Hola, Ori, muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta y espero que todos los que nos escuchan también, sea la hora en la que estén escuchando esto. Así que, pues, muy contenta, pero antes de empezar también a platicar sobre nuestra invitada, quiero saber cómo estás, Caco. Bien, la verdad aquí pues seguimos encerrados y grabando por Zoom. Y bueno, pues es una sorpresa para mí porque después de tantos años, la máster Renata, bueno, ella me conoció con 10 kilos menos y ahorita pues ya me está conociendo con 10 kilos más. Entonces, bueno, estamos de vuelta. Poniendo en contexto a los que no saben, ella me dio clases de emprendimiento cuando yo iba en la preparatoria y ahorita ya estamos casi de salida de la universidad. Pero bueno, tenemos una experta dentro de estos temas. ¿Qué tal, Renata? ¿Cómo estás? Hola, Caco, Andrea, Ori. Gracias por invitarme. Un gusto estar aquí saludándolos desde Washington, D.C. No, esto yo me siento en CNN, ¿no? Así, sí, literal. El corresponsal, ¿no? Así transmitiendo directamente desde Washington, D.C. Y bueno, para dar un poquito de contexto de lo que va a tratar este episodio, a Renata, como es parte de la casa del ya había equipo, estado antes. Ya había estado. Sí, en la temporada pasada. Estuve, creo que también por ahí cuando estuve con Rach, me parece, en un episodio ahí en tu oficina en Monterrey, cuando todavía podíamos estar en espacios muy pequeños y encerrados. Oye, que en aquel momento platicábamos del TEMEC y la relación Estados Unidos-México. Eso pareciera que fue hace mucho tiempo, pero sí, realmente pues, no, las cosas parecieran y siguen igual. Sí, así es, parece como una eternidad. Bien dicen que el tiempo en la pandemia es relativo, pero eso sí parece que fue hace mucho tiempo. Y para mí más, porque justo fue antes de que me viniera a estudiar acá a Estados Unidos, y solo para contextualizar quizá, estoy aquí desde hace un año, entonces estoy por iniciar mi segundo año en la maestría en Economía Internacional y Estudios de América Latina en la Universidad de Johns Hopkins School of Advanced International Studies. No, Renata sabe de vinos. Renata sabe de vinos y es por eso que siempre es invitada en Emprepedia. Y otra vez, retomando un poco del tema, hay una fecha importante, ¿no? Que es la elección para presidente este 3 de noviembre en Estados Unidos. Aproximadamente Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes, donde por ahí, si no me falla, el 70% puede votar, que está en mayoría de votar, que puede votar, y de ahí más o menos lo que ha registrado la estadística es que de eso la mitad es la que realmente vota, ¿no? Fenómenos como pasaron hace justamente 4 años, donde una candidata se postulaba probablemente a ser la favorita en cuanto al voto, el voto joven, el voto de redes sociales. Creo que fue impactante esa noticia. Yo recuerdo perfectamente esa tarde-noche de aquel día donde se declara ganador Donald Trump. Y es entender que en Estados Unidos, para empezar, las elecciones son diferentes, ¿no? Tienen un sistema diferente que no es la elección de voto a voto. Y quién mejor que Renata, quien está viviendo bajo este contexto, porque únicas, ¿no? El país, ¿no? Y lo quiero decir, el país tal vez el más importante del planeta. Cómo van a ser las elecciones en este contexto de pandemia, en un contexto digital donde hace unas semanas es declarado enfermo de COVID-19 el presidente y candidato, y pues se dieron con todo en el debate, que también, oye, el debate, luego nos quejamos de los debates en México, y también es una novela, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, vaya, o sea, mira, primero si me hubieras dicho que iba a vivir todo lo que estoy viviendo, cuando pensé que iba, o sea, dije, voy a estudiar nuevamente fuera, quiero estudiar en Estados Unidos, en D.C., porque pues definitivamente es el centro que te concentra pues la política internacional, y para un internacionalista, pues qué otro lugar más importante. Bueno, sí, podría ser debatible esto que estoy diciendo, pero para mí era importante venir para acá, pero nunca imaginé que estaría viviendo todo lo que ha sucedido en este año electoral. Políticamente es el ombligo del mundo.
Sí, definitivamente. Del siglo pasado al presente, sí, efectivamente, es la meca de la política internacional. Entonces, digo, habrá quien lo debata un poco, porque, por ejemplo, tenemos también en unos polos de poder, y también aquí no venimos a hablar de la teoría de RI, pero yo también coincido quizá con este punto de que pues, la fuerza económica en este momento todavía está en este lado del Pacífico, porque antes era del Atlántico, o del Pacífico, porque pues ay Dios, quién sabe para dónde están los amigos chinos, ¿no? Que también está, eso se espera que sea el polo nuevo económico y de poder quizá en los siguientes años. Pero bueno, volviendo al tema de la elección, sí, o sea, este ha sido todo lo que ha pasado en este año, así, o sea, recordemos desde el coronavirus, o sea, cuando surge en marzo, después, o sea, tenemos por ahí de mayo el asesinato de George Floyd, el movimiento racial que se da en Estados Unidos, las protestas. De ahí tenemos, ¿qué más? O sea, bueno, creo que también en el término de México, el viaje de AMLO aquí a DC. Después también tuvimos por ahí otro evento importante, recientemente la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, el outbreak de COVID en la Casa Blanca, y o sea, ha sido... De serie, de House of Cards. De verdad, o sea, House of Cards se quedó diminuto comparado con la realidad. Y ha sido una experiencia, pues, en muchos momentos un poco estresante, pero sin duda, pues yo creo que solo lo he platicado, solo me parece interesante porque soy internacionalista, ¿no? Quizás si estuviera estudiando biología u otra área, no estaría tan emocionada. Exactamente. Entonces, sí, Estados Unidos, a diferencia, o sea, sin ser experta, comentaba antes de iniciar el podcast, como dijeron aquí los amigos americanos, un caveat para nuestros escuchas, sin ser experta de la política y del sistema electoral americano, algo importante, al menos que hay que comentar, es que en Estados Unidos la elección no es necesariamente elección directa, una democracia directa, tampoco en México, ¿no? O sea, nosotros es una democracia indirecta en la que pues elegimos a nuestros representantes, ¿no? Y no estamos, bueno, hay una pequeña transición ahí con lo de las consultas, que eso es un mecanismo directo, pero en la democracia indirecta es elegir a los representantes. Y aquí también es así. Sin embargo, algo que caracteriza mucho al sistema americano es que no necesariamente, no define el ganador la mayoría del voto popular, sino que a su vez es el voto popular. Los estados, ¿no? Los estados están asignados, se les asigna un número de delegados, ¿no? De acuerdo al tamaño de su población, y esos delegados que se conforman un colegio electoral, esos delegados son los que realmente emiten el voto a favor del presidente. Entonces, este colegio electoral, está buscando el número, pero bueno, el punto es que se necesitan 270 para ganar, 200 en adelante para ganar, y en el momento están, pues es un poco incierto. De hecho, lo que pasa en 2016, con la elección con Trump y con Hillary Clinton, o sea, no es la primera vez que sucede, pero supimos que Hillary ganó el voto popular. El voto de 1 a 1, o sea, el voto por voto, casilla por casilla. Así es. Ella lo hubiera ganado, ¿no? Lo ganó. Bueno, lo ganó, sí, ganó la mayoría, pero Donald Trump ganó en el colegio electoral. Y esto aquí es lo importante, porque, y donde las encuestas pueden ser engañosas, porque en Estados Unidos no se trata del número de votantes, sino dónde están ubicados esos votantes. Entonces, el colegio electoral fue creado por los Founding Fathers como un mecanismo de control de masas, ¿no? O sea, para que decían ellos que para que no llegara un tirano al poder,
la decisión estaría cargada en unas personas cuidadosamente elegidas, preelegidas, seleccionadas para emitir ese voto tan importante. Pero bueno, vemos tuvimos a Donald Trump, entonces yo creo que los Founding Fathers no pudieron ser tan visionarios en ese sentido. Entonces, solo para tener una referencia, o sea, los estados más poblados, como California, le asignan 55 votos al colegio electoral. Entonces, Biden tiene asegurados ya algunos estados, entre ellos los que son demócratas o los más orientados, o sea, las que son centros más urbanizados se inclinan más hacia los demócratas. Que bueno, que creo que es importante aclarar que en Estados Unidos pues son prácticamente dos partidos, ¿no? El republicano y el demócrata. Que hay más. Hay más, pero ¿no? Eso es interesante. Hay más, pero el sistema electoral solo permite que gane un partido. Por ejemplo, en California ganan, o sea, los delegados, estos 55 delegados que van al Congreso, o sea, son completamente demócratas, gana el partido mayoritario, o sea, no hay representación proporcional que hay en México, que le da oportunidad a las minorías o a partidos pequeños o ahí partidos satélites que se cuelgan de otros, como ustedes tendrán varios nombres en mente, y eso da oportunidad de que esos lleguen a los congresos. Aquí no, entonces o sea, es como el partido, la mayoría que gana, se le asigna ese número de delegados. Entonces, eso nunca da mucha oportunidad de que llegue un partido chiquito. Por eso nos quedamos a veces también con la idea de que solo hay dos partidos, aunque hay más, ¿no? Okay. No, y es importante, ¿no? Adelante, Caco. Pues, yo quisiera saber si eso podría ser replicable aquí en México, porque tenemos mucha polarización de partidos, justamente como se está comentando, y claramente poniendo un contexto más utópico de lo que es la nación mexicana. Pues mira, o sea, ¿tiene beneficios? Pues son distintos y cada uno tiene sus pros y sus contras, y aquí también muchos evalúan esa situación y consideran que no les favorece, y también hay críticas a este sistema. Hay gente, a mí me parece que crean un fenómeno interesante en la percepción en la política y en la vida y en los americanos en binario, ¿no? O sea, que o una cosa u otra. Entonces, eso también como que está mucho en su psique, y eso es de lo que se analiza, ¿no? Que también impide mucho llegar quizá a consensos, que también te permite la representación proporcional. No sé, o sea, habría que evaluar. Yo creo que pues ninguno es perfecto, ninguno nos va a dar la solución que queremos, pero pues tendrían que ser mejoras en cada uno, ¿no? Porque cada uno tiene su ideología, ¿no? Igual como en México, cada partido tiene su ideología, pero tal vez en Estados Unidos, como lo representan en Los Simpsons, ¿no? Que sí está muy polarizada de literal rojo y azul, que conservadores y liberales, demócratas, republicanos, ¿no? O sea, sí es todavía como en la antigüedad. Sí, o sea, la verdad es que una característica particular de esta época es que se ha venido polarizando más la ideología, por así decirlo. Antes los partidos buscaban ambos, ¿no? Pues no atacar, sino enamorar al centro del espectro ideológico, y conforme se ha ido polarizando y se han ido a los extremos, pues también los partidos, antes era como una curva, o sea, como una campana de Gauss, entonces ahora tenemos como una forma en M, ¿no? De hacia dónde está el espectro ideológico, y eso ha hecho que también los partidos busquen los extremos y no tanto vayan al centro. Entonces, esa es una característica de esta elección. Los demócratas no eran tan de izquierda, y los republicanos se han venido haciendo más conservadores con el paso de los años, y a raíz pues del 2008 precisamente, que es un tema que sé que te gusta, Ori, a raíz de la crisis del 2008 y el surgimiento del Tea Party y facciones de movimientos de neoconservadores, que si bien que el movimiento conservador viene tomando auge me parece desde Reagan, desde los años 80. 800, ajá. Uh-huh. Así es. Y bueno, ideológicamente uno representa como que incluso ya en esta parte ideológica es más la visión nacionalista y la visión internacional que puede tener un gobierno.
¿no? En el gobierno, algo quedó demostrado en este gobierno de Donald Trump es que tuvo esta visión de Make America Great Again, o sea, es regresar el América para los americanos. Esa fue como que su postura, lo implementó, y todo lo que suena extranjero, fuchi, guácala, se va de aquí. Sí, claro, eso también obedece al 2016 y eso es algo también de los que les traía preparado el día de hoy y acerca de cómo pues cómo medir una elección, ¿no? O sea, la gran mayoría pensamos que, que ajenos a esto, y yo tampoco soy pollster ni nada de eso, pero casualmente aquí en mis clases tuve la oportunidad de tomar clase con un director de una compañía que hace encuestas aquí en Estados Unidos. Nos explicaba que hay muchos métodos para medir una elección. Las encuestas es una parte, pero hay otros modelos, por ejemplo, que refieren al tema de la elección, que ellos le llaman fundamentals o por heurística. Y esto quiere decir que si tú le preguntas a los ciudadanos en Estados Unidos cuál es el problema más importante o el problema más, sí, el fenómeno que más pues les preocupa en este momento, ¿qué podrían decir? ¿No? Pues seguramente pensaremos que es la pandemia o el tema económico, ¿no? Pero esto desde luego cambió drásticamente de 2016 a la fecha. En 2016, si bien el tema económico era el dominante, también estaba el tema migratorio, el tema de, o sea, el terrorismo, por ejemplo, y esos son como la cuestión de salud, no sé, esos son los temas que varían. Pero que siempre estaban en agenda, ¿no? Al final siempre estaban en la agenda. Entonces, si se dan cuenta, tampoco últimamente hemos escuchado a Trump hablar de los mexicanos y los migrantes. O sea, como que ese tema quedó un poquito relegado y no es casualidad porque muchos dijeron, es que Trump cambió la tónica hacia México y el TEMEC y todo esto es producto de una nueva hermandad, ¿no? Los tres amigos, ya saben, ¿no? De la cumbre. Pero no. O sea, Donald Trump es estratega político en ese sentido, claro. y domina y maneja la agenda, ya han dominado el ciclo de noticias en este país, y pues una razón principal, o que yo veo, por la cual no habla al respecto, es porque el tema migratorio no es tema. En este momento de la elección es el tema económico y el tema del manejo de la pandemia, que son los que dominan. Y ahí Trump es el fuerte en la economía y Biden es el fuerte en el manejo de la pandemia. Entonces, al final, en este momento, la elección podría decirse que se definirá en cuanto a la gente cuál sea el problema más importante que consideren. Entonces, por eso se conoce como el modelo de los fundamentos o de heurística, lo que relaciones, ¿no? Y en ese sentido, pues los dos, o sea, están fuertes en esos sectores. Pero algo muy interesante es que la opinión, ¿no? de la gente, hay análisis que indican que depende más bien o sea, obviamente del sesgo partidista. O sea, los republicanos, el 80% considera que están, o más, ¿no? Trump haciendo una buena labor, pero también de acuerdo a dónde la gente obtiene su información o qué medios ve, ¿no? Si ve Fox News o si ve CNN u otros medios liberales, eso determina mucho el criterio en el cual basa y forja su opinión. Entonces, ese es el modelo, te les digo, de los fundamentos. Y por eso, sí. Renata, perdóname que te interrumpa. Justamente hablando de esta parte de los medios, a mí se me hace muy interesante porque, bueno, básicamente me dedico también a esta parte de redes sociales, medios de comunicación, y no estoy como que tan familiarizada en el lado de la política, pero sí me gustaría saber como que tu opinión en cuanto a el impacto también, o sea, un poquito más profundizando el impacto que tienen los medios en general de comunicación y sobre todo ahorita, ¿no? Cómo se ha visto el impacto en las redes sociales en cuestión de la política en Estados Unidos. Bueno, como decía, o sea, en el caso de Trump siempre ha logrado, o sea, ha logrado que la atención gire hacia él.
cuando la ha perdido sale algo, o sea, pensemos, me faltó comentar también, por ejemplo, incluso me tocó vivir también el impeachment, aquí ¡Claro! ¿cómo se llama? Sí. O sea, ha sido un año rudo. No, de novela, Sin ¿no? duda. Así, Estamos novela ya histeria. en el cierre de la temporada. Y Trump, acuérdense que también es una lucha, o sea, Trump es un candidato populista de derecha y constantemente o sea, peleando con los medios y hablando de las fake news y de Tweets, ¿no? los mainstream media que están vendidos y pues, o sea, lo que, pues, el checklist de un populista, en este caso, un populista de derecha y ultra, bueno, no sé si ultra conservador, ¿no? Porque sí, porque incluso no se ha atrevido a condenar grupos extremistas en público. Entonces, o sea, creo que los medios, justamente en la elección, en la 2016, jugaron a su favor, y por ahí había visto una gráfica, no la tengo a la mano, pero cómo el hecho que la cobertura que le dieron a Trump en 2016 fue, o sea, también los medios, ¿no? O sea, lo que hacía Claro. todos, o sea, lo agrandaron también, ¿no? Cubrían más a él que a Hillary, y eso fue detonante. Pero y también creo que algo diferente de aquel momento es y que me ha gustado en torno a las redes sociales, especialmente con Twitter, es que por primera vez estamos viendo que cuando el presidente de Estados Unidos ha tuiteado algo que no es verdadero, o sea, bueno, que no es verdadero, sino que no es comprobable. O sea, no tiene fundamento, ¿no? Twitter lo baja, ¿no? Y esto lo ha molestado, y también hubo una audiencia también de las compañías estas con el Congreso, y también los ha atacado Trump, o sea, por tratar de limitar la libertad de expresión, ¿no? Pero pues también eso hace pensar hasta qué punto es la libertad de expresión decir una verdad a medias. Entonces también hay cosas que sí han cambiado a raíz de 2016, muchas lecciones, muchos aprendieron, pero sin duda creo que es pues un fenómeno muy interesante, y los medios también están sesgados de acuerdo a la ideología o a los intereses que estén detrás, y también contribuyen un tanto a la polarización. Así es. Claro. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es bueno, retomando, antes de entrar en contexto, retomando tantito de esta perspectiva, hacia dónde va la inclinación de la sociedad, si a la parte económica o la parte del COVID que estamos viviendo actualmente, ¿cuál es la perspectiva ahora sí de una mexicana que está viviendo en la parte americana y en los Estados Unidos, de dónde tiene que ir el enfoque? Porque al fin de cuentas hay relación entre COVID y la economía, digo, una afecta a la otra, y lo estamos Claro. viviendo Sí. en la actualidad. Sí, fíjense que estaba pensando cuando estaba preparando lo que iba a platicar hoy, que a veces se nos hace obvio, o sea, no sé, quizá a los jóvenes y se nos hace obvio pensar que pues la economía sea pues, un factor que determina la elección, ¿no? O sea, pues, sí, ¿no? Diríamos, pues sí. Sí. Pero no necesariamente eso era así antes. En los años, para Estados Unidos, en los 80, 70, 60, 50, la política exterior era lo que dominaba también la agenda electoral. Entonces, el paradigma económico también viene cambiando a raíz de los 90, de que dimos ese vuelco hacia un sistema económico neoliberal. Entonces, por supuesto, también se vuelve, y que desde luego es cuando empezamos a tener estas crisis del propio sistema, que se vuelve un tema pues crucial en la elección, ¿no? Al menos en Estados Unidos. Y pues solo para tener una idea, o sea, sí son temas relacionados, pero, o sea, por ejemplo, no sé si ustedes vieron en el momento del pico de la pandemia, o sea, lo sorprendente que llegó a ser el número de solicitudes por desempleo en Estados Unidos. Sí. O sea, vimos una gráfica, o sea, que se iba, ¿no? O sea, salía de la proporción histórica, y
pues, llegó a ser, o sea, casi 7 millones a finales de marzo, y la tasa de desempleo, pues dependiendo, llegó a estar a más del, o sea, cerca del 14%. Entonces, hoy lo chequeé hace ratito y está en la tasa de desempleo en 7.9%. Y si eso lo desagregamos de acuerdo al sector, podríamos ver también algo que hemos aprendido es que no necesariamente es la recuperación económica o se va a dar de manera equitativa. Y aquí en Estados Unidos, pues los sectores o las minorías pues han sido más afectados, ¿no? Las minorías, específicamente los negros y los hispanos o latinos. En el caso de la tasa de desempleo de latinos fue en el pico del 19.8%, ¿no? O sea, casi del 20%, Casi el 20%. y hoy está en el 10.3% para hispanos latinos. Pero para hispanas latinas, para mujeres, el pico también se elevó a los 19 puntos, o sea, casi 20%, pero hoy sigue en el 11%, lo cual, y por encima también del desempleo de mujeres agregado en el país, lo que nos refleja que, bueno, lo quería también comentar, o sea, nos refleja cómo el sector migrante, y en particular las mujeres, bueno, no sé si inmigrante, hispano, latino, en particular las mujeres, es los que no solamente más afectado, sino el que no se ha recuperado al ritmo que los otros. Entonces, eso nos habla, hay algunos especialistas, e incluso el candidato Biden lo dijo en el debate, que se trata de una recuperación en K. No sé si ya lo habían escuchado esto. O sea, que al inicio de la pandemia decían, no, es que esto va a ser una recuperación en V. En o sea, V, que, ¿no? En V, ¿no? O sea, que vamos a cerrar la economía y ¡pum! Repuntaremos. Otros después, cuando vimos que esto se estaba alargando, dijeron, no, va a ser en L. Pero hoy día están hablando de una recuperación en K. ¿Y eso qué es? Bueno, que como la gráfica, hay unos sectores que van a repuntar antes y otros van a repuntar después. Entonces, también, eso creo que también se relaciona un poco con lo que me decías y la elección. O sea, ¿quiénes están siendo los más afectados en este momento? Y desde luego eso tendrá una correlación quizá en su voto, en el impacto en su voto, ¿no? Y también a quién les ha afectado más por sector y también por edad. Aquí lo importante es que el efecto, o vamos a llamarle la era pre-COVID, el AC, ¿no? Presentaba, el gobierno de Estados Unidos presentaba indicadores muy poderosos a nivel financiero económico, ¿no? Claro. Las bolsas en sus históricos, en la empleabilidad en sus históricos, y aunque si bien a manera de operativa administración pública ha tenido sus vaivenes, esta era Donald Trump, ¿no? No sé si recuerdan la ocasión donde hubo este corte totalmente a la operación del gobierno, ¿no? Que se fue justamente la palabra muy gringa, muy del léxico político. El sentimiento de bienestar financiero económico para un estadounidense en general era positivo, ¿no? ¿Qué pasa? Post-COVID se viene toda esta recesión y a la par viene un sentimiento de molestia en el manejo de la crisis y todos los demás eventos que atacan ya socialmente a la población, ¿no? Que creo que ha sido muy interesante esa parte. Sí, pero fíjate, yo soy, o sea, mira, aún si las apuestas, por ejemplo, estuvieran a favor de Trump, votaría, o sea, apostaría a favor de Biden. Y en ese sentido, mi comentario, lo que hablas de Ori, de estos indicadores, macroindicadores de Trump, efectivamente, por eso muchos consideran que él es bueno, no consideran, pero es como, es la idea que les hace pensar que él es el fuerte en los temas económicos. Esa es la experiencia que él demuestra, ¿no? Que es la prueba fehaciente que él sabe controlar la economía, y no solamente la economía, sino también sabe domar a China y a Ucrania y a todos, ¿no? Pero también, o sea, esto es mucho parte de este boost económico.
es a raíz, como decían por ahí, o sea, Trump ha heredado todo en su vida, Sí, ¿no? vaya. Hasta una economía estable. Exactamente, Y cosechó mucho del gobierno pasado de así Obama, es. después de una grave crisis, la más importante o la más fea hasta ese momento, Ajá. hasta ese momento, y le tocó cosechar algo que se había sembrado de manera Antes. muy antes. Ajá. Y que también me parece que, no tengo preciso el dato, pero en qué año, creo que en el 2017, es que pasa pues una reducción de impuestos así brutal que... Fue una de sus propuestas Ajá. de los 30% que manejaban de impuesto sobre la utilidad corporativa, lo baja hasta el 15%, y eso hizo muy atractivo a muchas empresas a regresar a Estados Unidos o abrir en Estados Unidos. Exacto. Y eso lo que hace es de momento un sugar rush, ¿no? Como si te tomaras una Coca-Cola con cafeína y no sé, hay una aquí que es Coca-Cola Expreso, no sé, no, en México la probé, una que es como Coca-Cola y café, dices, ajá, what? Pues algo así fue la reducción de impuestos, estimula la economía, pero pues como hemos visto también hay problemas estructurales muy graves dentro de Estados Unidos en que pues la desigualdad en la que solo una cantidad muy pequeña está acumulando la riqueza de este país. Y decías del momento del cierre del gobierno, ese punto y en el momento de las protestas ha sido los 2 puntos más bajos que ha tenido de aprobación Trump en su gestión en los 4 años. Eso es muy importante porque otra manera de evaluar las elecciones, ya habíamos dicho una, ¿no? Que es el modelo de los fundamentos, las encuestas, y que es el nivel de aprobación. Entonces, ya hay modelos que tienen los pollsters que toman como referencia el porcentaje de aprobación actual y la probabilidad que tiene un gobierno titular, como en inglés se le conoce como incumbent, de ganar la elección. Entonces, hay modelos, por ejemplo, que refieren, ¿no?, que para un titular de gobierno, en este caso como es Trump, con un porcentaje de aprobación del 45%, las probabilidades de ganar la elección es del 78%, ¿no? 45% al 78% de ganar. Para arriba, pues o sea, pues más. Sí, sí. Y en este momento, Trump tiene de aprobación el 43.5%. Y esta probabilidad que les indiqué es basada pues, en más de 500 otras elecciones alrededor del mundo que sacan estas conjeturas. Entonces, ok, ya tenemos de acuerdo al modelo, de acuerdo al tema más importante, pues aquel tema que domine la mente de los americanos es el candidato al que van a elegir. De acuerdo, ahora si nos fijamos en el porcentaje de aprobación, pues vemos que el porcentaje de aprobación del Trump no es bajo. No es bajo. No, o sea, no es bajo. Está de hecho en el limbo, porque si estuviera bajo de 40 tiene menos probabilidades, o sea, menos del 50 probabilidades de elección, pero se acerca, ¿no? Se acerca a un porcentaje en el que muchos, con base en otras elecciones históricos, podríamos asegurar que el titular, que es él, en el poder, podría ganar la elección. Entonces, si observamos este modelo, pues también es incierto. Por eso no hay que dejarnos llevar quizá solo por lo que dicen las encuestas, sino estos pollsters argumentan que hay que analizarla desde diferentes espectros y esto es lo que hace que sea tan compleja esta elección, porque cuando hay unos que las encuestas nos dicen claramente que Biden va arriba, no sé, 12 puntos, tenemos otros indicadores que nos saltan a la luz como esto, que es el porcentaje de aprobación, que no ha bajado Trump. Te decía que quizá en el momento de Black Lives Matter, que fue el pico más bajo en este año, pero ha venido repuntando. Y pues no sé por qué, pero ha venido reportando. Desde luego. Lo escuchaba, si bien en el debate de hace ya 2 semanas, que para mí es increíble que
que en menos de 3 días ya Donald Trump está recuperado del COVID, ¿no? Entonces, se presta para mucho platicar esa parte. Sí, claro. Para muchos chistes también. Para muchos chistes también, ¿no? Siento yo que se vio muy fortalecido de mala manera en el debate. Para empezar, no hubo ningún ganador en el debate, ¿no? Cada quien tuvo lo suyo. Eso fue una pelea de mis tías, ¿no? Viendo quién se queda con la herencia de la abuela, ¿no? Esa prácticamente fue un pleito donde hay un punto interesante. Joe Biden es conocido porque tiene ahí una dificultad de habla y se le vio en varios momentos tartamudear. Y eso lo aprovechó, obviamente, al bully de la prepa, que es Donald Trump, y se fue sobre el hijo. No, se armó. Pero ese tipo de cositas mínimas le encantan al estadounidense, ¿no? Y eso lo perciben como más poderoso porque en Estados Unidos está la percepción del presidente como figura y eso lo empoderan la figura de Donald Trump hacia las elecciones. Sí y no. Y ahí tengo debate. O sea, bueno, algunos, o sea, yo vi, o sea, en los comentarios, y también sería un sesgo decir que lo que veo es lo que es, porque, o sea, es un grupo social, ¿no? En el cual coincidimos a lo mejor de manera ideológica, digo, entre mis conocidos y contactos, pero la gran mayoría, pues sí le pareció una verdadera vergüenza, como se dice, como dijeran los narradores de Luis García de fútbol. Ándale. Bueno, pero el punto es que si tú ves cuando, eso se pensaba cuando inició la pandemia, en marzo, en abril, el porcentaje de Trump, o sea, de aprobación de Trump es, yo creo que el más alto en su gestión. O sea, llegó al 45.8% de aprobación. Es el punto más álgido. Y eso se conoce como un fenómeno aquí en Estados Unidos, como el Rally Around the Flag Effect, que es justamente cuando hay una amenaza en, pues ya sé, pandemia, guerra, atentado, el porcentaje, o bueno, no el porcentaje, solamente el porcentaje, bueno, la aprobación en general del presidente sube a raíz de lo que precisamente estás diciendo, Ori, de este líder fuerte que defiende a la población. El clásico presidente de película de Estados Unidos, ¿no? Exacto. Entonces, del día después de mañana. El día de independencia y cosas así, ¿no? Exactamente. Entonces, pero este fenómeno sí lo vimos y yo pensé, y muchos pensamos que iba a ser quizá esto lo que le diera la victoria contundente a Trump, pero momentos después surge Black Lives Matter, o sea, las protestas, bueno, no surge porque ya es un movimiento que existía desde antes, pero cobra nuevamente fortaleza y se posiciona a raíz de el asesinato de George Floyd. Y eso, ese boost que le había dado este momento, pues termina con... Le echaron un cubetazo de agua fría, ¿no? Sí, así es. Y sinceramente, o sea, yo creo que si no tuviéramos pandemia, no estaríamos teniendo esta discusión. Y sin lugar a dudas, Trump estaría... prácticamente, automáticamente. Claro, porque a lo mejor esta es una frase que quizá no es muy profunda, pero escuchaba a los encuestadores decir que los candidatos obviamente pierden, o sea, un presidente pierde la elección en aquello donde no tiene control. Y Trump puede decir que podrá tener control de la economía, pero de la pandemia no tiene el control y es ahí donde está el meollo del asunto. Y eso con base en otras también experiencias aquí. Acabamos de encontrar la frase de introducción al episodio, justamente. Oye, ya nos pasamos un poquito más de media hora, pero es súper interesante este tema. Yo tengo la percepción, y con la gente que lo he platicado, que probablemente como mexicanos siempre estamos muy atentos de lo que pasa en esta elección. Pero creo que por lo que está sucediendo, ¿no? A nivel pandemia y a nivel interno en México, no ha sido como que la elección más atractiva, como que lo dejamos de ver, ¿no? Estamos más interesando ahora sí lo que está pasando en México a de lo que está pasando en Estados Unidos y creo que no lo hemos llegado a dimensionar. Es importante, ahora sí, de veritas, es importante lo que está pasando rumbo a la elección de Estados Unidos. Claro que sí. O sea, bueno,
tal vez es una opinión sesgada también porque yo lo encuentro fascinante, ¿no? Pero justo es importante porque en el caso de los latinos o de los no solamente mexicanos, va a ser por primera vez que de una minoría, o sea, la mayoría de las minorías en una elección. O sea, se espera que van a votar alrededor de 32 millones de hispanos latinos, Wow. a diferencia de 30 millones de negros. O sea, entonces ya superamos, o sea, que era la minoría mayoritaria. Entonces, eso sin duda crea otro contexto, ¿no? Y para las relaciones entre Estados Unidos y México y los países de América Latina, en el estrechamiento pues de las agendas de la cooperación, de la importancia de los vínculos familiares, educativos, etcétera, etcétera. Pero también eso nos habla de cómo ha ido también una metamorfosis en el sur de Estados Unidos. Me daba risa porque hace poco veía un video de Trump que decía que tenía issues con Tijuana, ¿no? Que siempre contra Tijuana, y creo que dijo, Tijuana está en Sudamérica, ¿no? Entonces yo pensé dentro de mí, ay, qué chistoso, ¿no? De hecho, la mitad de Estados Unidos ya también es Latinoamérica, ¿no? A ver, ¿cómo pensarías eso? Porque finalmente ya hay o sea, las segundas y terceras generaciones de hispanos en Estados Unidos, pues es un fenómeno bien interesante que a mí no me ha tocado vivir en otro país que había estado antes también de habla inglesa. Y aquí, o sea, he encontrado que, pues en todos lados te hablan español. Aquí en DC menos, aquí en Washington no son la mayoría, los mexicanos no somos la mayoría, hay más salvadoreños, hondureños, pero este cambio demográfico ha hecho que en estados como Arizona, Texas, ¿no? Que es súper republicano y sin duda va a ser republicano, y tengo aquí, les recomiendo a los que nos escuchen seguir la cobertura que le hace el Financial Times a la elección. Pues hay estados que podemos ver que están pues cambiando, aquí dicen, están cambiando, ya son morados, ¿no? Es porque no sabemos si es rojo, si es azul, y eso es a raíz son de esto. los swing states, ¿no? Exactamente, y es hacia donde quería ir, que en español el término correcto sería los estados bisagra, pero sí son los swing states. Y esos swing states son los estados, trayendo lo que les comentaba hace un momento del colegio electoral, los que le dieron la victoria a Trump en 2016 y los que también pueden darle o no en este momento, ¿no? ¿Por qué los swing states? Porque esos estados son los que, o sea, son el battleground, ¿no? En el 2016 fueron Pensilvania, Wisconsin, Michigan, y Michigan, que ganó por un pequeño margen, y es donde creo que o sea, Hillary perdió por muy poco. Y hoy día, si vemos esta cobertura que le hace el Financial Times, podemos ver que Pensilvania, Michigan y Wisconsin, las encuestas indican que Biden está arriba, ¿no? Arriba por bastante, ¿no? De Trump. Por ejemplo, Pensilvania está Biden 6.6, ¿no? Y en el 2016 Trump ganó por un margen de 0.0, o sea, 0.7. Y eso también se debe a lo que decías, Ori, de que no todos votan, o sea, hay una gran parte del electorado que no va a votar porque hay un sentimiento de que, pues, su voto no cuenta. Pues, ¿para qué votar, no? Exactamente, de que para qué votar. Entonces, porque realmente es muy complejo votar. A diferencia de México, no hay una autoridad federal electoral. Aquí los estados son responsables cada uno de llevar a cabo las elecciones. Entonces, cada estado, o sea, tiene normas especiales y en algunos casos pueden ser muy difíciles, y eso ocurre también, lleva a otro fenómeno que es pues, la supresión de los votantes, ¿no? O sea, que los propios americanos dicen, pues es que pareciera que está hecho adrede para evitar que no votes. Y
por ejemplo, pues las filas largas, que dependía, por ejemplo, en el caso de Washington, D.C., que no se ha considerado un estado, ¿no? También pues es una forma de evitar que lleguen más votos demócratas al colegio electoral en algún momento, porque este es uno de los lugares más densos en términos de ideología de izquierda, ¿no? De la izquierda gringa. Pero volviendo al tema de los estados bisagra, por ejemplo, hoy Trump estaba, o no sé, sí, creo que sí, está en Florida, ¿no? Y a 11 días de tener, o sea, se levantó de la tumba Trump después de que le dio coronavirus, y hoy está en un meeting en Florida, precisamente porque Florida es uno de los estados que son los estados... No es él, es un doble impuesto por los medios de comunicación. Sí, sí, es un alien de los del día después, del día de la independencia, que se va a quitar de los Simpsons de la máscara. Pero Florida precisamente es uno de los estados bisagra de esta elección y aporta, nada más para tener una idea, 29 votos al colegio electoral. Entonces, es uno de esos estados que están cambiando, importante decirlo, que Florida ha votado azul en otros momentos, votó demócrata para Obama. Entonces, ha ido como pelota de tenis a lo largo de los años, ¿no? Entonces, Trump está buscando ahí agarrar y afianzar esos votos porque los necesita y por eso se fue del hospital directamente a Florida. Entonces, pero estaba yo consultando a Real Clear Politics, que también recomiendo seguirla, y a 538, que son las encuestadoras que hacen encuesta de encuestas. Y en Florida, Biden está a la cabeza todavía, pero hay algunas encuestas que indican que Trump, pero pues eso hace que pues la elección no está ganada, por eso fue a pelear allá. Y hay otros estados también importantes que hay que ver, como el caso de Arizona y Texas, que han sido netamente republicanos, y si bien quizá Texas va a ser republicano en este momento, es interesante ver cómo ha incrementado el número de demócratas. Y justo un compañero, ahorita me estoy recordando en clases, decía que él tuvo que votar ya en Texas porque, era una condición de o votas ahorita o ya no, de esos tipos de reglas como para que, pues, para perder quizá parte del electorado, ¿no? Y ganar los que ya están consolidados y que saben lo que van a decir. Que tal vez no hallara profundidad, pero también es algo que estaba Donald Trump sobre el voto de los extranjeros, ¿no? De estos votos foráneos que se toman. Bueno, él dice que, o sea, que la elección, o sea, no sé si te refieres a que él ha dicho muchas veces, y es un punto muy interesante que se nos estaba pasando de la elección, que dice que el hecho que va a ser por correo y que desde hace un tiempo está diciendo que esta elección es fraudulenta, ¿no? Millions on millions, o sea, de gente han votado de manera ilegal y que los extranjeros votan y que los indocumentados votan. Pero, pues, no hay manera de comprobarlo y creo que hay estudios que evidencian que o sea, sí, en todas las elecciones hay fraude, ¿no? Pero pues la estadística no es significativa o es irrelevante para una elección, pero a Trump, nuevamente, con lo que me preguntabas de las redes sociales, pues a él le conviene deslegitimar la elección en ese sentido y sembrar la duda, ¿no? Porque es muy probable que esta elección, al ser por correo, pues esto alimenta esas teorías conspirativas de que hay un estado profundo que gobierna esto y pues muchos, o sea, pues el sistema, perderle la credibilidad al sistema democrático es una estrategia pues también para pues, divide y vencerás. Y comentan que algunos expertos que como esto puede irse a la corte, pues también en ese sentido el interés de Trump de nombrar a una jueza antes de las elecciones, una jueza conservadora que puede ser fundamental, ¿no? Para el momento de, pues, de si este episodio se va a la corte, porque a diferencia de otras elecciones pasadas, que no he tenido la oportunidad de vivirlas en Estados Unidos, pero pues se tenían resultados el 3 de noviembre. Y hoy es muy probable que, bueno, no hoy, pero en ese momento será muy probable que se tengan resultados en una semana, 2 semanas.
y no sabemos qué puede pasar, si alguno de los dos va a aceptar, no va a aceptar, se van a proclamar, pero el hecho que sea por correo y que Trump ponga en juicio la legitimidad de la elección, no solamente, o sea, será como un aliciente para llevarla al juicio, sino que también si Biden llegara a ganar, pues habrá un gran sector de la población que crea en esto, ¿no? Y que seguramente le dificulte su primer año de gestión, aunque lo que se espera es que se lleve, si Biden gana, se lleve lo que se le conoce en la política como el carro completo, que es lo que están esperando, que es que ambas las cámaras, la baja y la alta, sean demócratas. En ese sentido, le beneficiaría a Biden y también al país y al mundo, o sea, porque para su gestión. Bueno, vamos a acabar. Quiero primero, vamos a hacer como la quiniela, ¿no? Así del partido de Argentina versus Brasil, ¿no? Acá la quiniela futbolera. Vamos a hacer la quiniela de la elección de Estados Unidos. Para ustedes, ¿quién se lleva la elección para presidente de Estados Unidos, ¿no? Ojalá sí estuviera entre nosotros la decisión, pero siendo con las herramientas que tenemos, cómo se han dado las cosas, si quieres, empezamos con nuestra invitada, Renata. Para ti, ¿quién gana la elección? Yo dije desde hace un ratito que aún si Trump estuviera al frente, diría que Biden, porque no apostaría por Trump nunca. pero realmente yo sí creo que va a ganar Biden, la verdad. O sea, no creo que, si se va a la corte, no sé, no sé, pero he estado siguiendo de cerca, llevo el proceso electoral desde enero, y en enero no lo pensé. O sea, de hecho Biden viene, un dato importante, o sea, venía, había otros candidatos demócratas en las primarias mucho más fuertes que él, y repuntó, pero... Y los fue tachando, ¿no? Los fue liquidando. Ha logrado una coalición importantísima al interior del Partido Demócrata, de que todos están alineados con él, y entonces yo creo que eso le puede dar la victoria en este momento. Entonces me atrevo a decir que yo le voy a Biden. Ok. Andrea. Pues, o sea, yo en mi caso igual y no es como que haya me estudiado política, pero sí he seguido igual como que muchas situaciones críticas, o sea, he leído las noticias y todo lo que le ha estado pasando. Yo creo que también ahorita con el tema de ya con las redes sociales y más, si estás en pandemia, ves todo esto. Me gusta ver también como que luego las noticias y todos estos movimientos que ha habido, y como bien decía Renata, esta parte de, pues sí le han tocado varias crisis a Trump, que sin duda se ha visto que no ha podido manejar. Entonces yo sí diría que probablemente sí la gente como que analice más la situación y a veces igual y no vuelvan a cometer el mismo error, por decirlo así. Entonces yo también apostaría por Biden. Caco. Pues realmente yo no tengo tantos criterios como Renata al hacer el análisis político. Lo que yo veo es muy vago y a lo mejor muy sesgado en cuanto a mi opinión. Y digo, hemos vivido una etapa de panem et circenses, que es pan y circo últimamente. Entonces, a lo que yo voy, y que es a lo que le ha gustado últimamente a la sociedad, ahí sí, a lo mejor yo no entro en el mismo enfoque que Renata y Andrea. Yo sí creo que puede seguir Trump, que tiene una oportunidad. Claramente yo no es que lo esté apoyando, sino que es mi perspectiva que yo tengo. Ahora sí, yo estoy pues entre la espada y la pared. Está bien. Pero esa es la perspectiva, y porque las redes han impulsado también a toda esta polémica que se ha vivido. Entonces, ahí mi perspectiva. Yo creo que se pinta de Colombia con Trump. Bueno, a mí si me preguntaran, obviamente, así como Caco, no es que lo apoye, pero a mí me huele que, y salvo este repunte histórico, si bien algo que sucedió hace 4 años es que con la derrota de Hillary Clinton, cayó en depresión el partido, ¿no? No se veía liderazgo, no se veía por dónde había oposición o quién iba a tomar toda esta cuestión de los demócratas, y
y fue avanzando así como el meme de que va subiendo Chabelo versus cada uno de los que son inmortales. Mortal Kombat, ¿no? Ajá, de Mortal Kombat. Así Joe Biden fue subiendo y eliminando a los Bloomberg, eliminando a gente muy importante del partido. Bloomberg solo ganó en American Samoa. Ajá, ¿no? Pero de esas figuras muy mediáticas, ¿no? Que podrían haber existido. Que hablar de Bernie Sanders y todos ellos, ¿no? Claro. O sea, que parecían que estaba muy colegiado, vino a hacer equipo o a revivir al partido demócrata. Pero aún así, y con todo esto, siento yo que por la ideología del estadounidense, todavía le compran mucho el discurso de hacer a Estados Unidos muy grande. Entonces, y todo, yo pensaría, ¿no? Que sería la reelección de Donald Trump para presidente. Pues estamos así como la elección, 50-50. ¿Sí? Y quería decirte, o sea, si me permiten decir otro comentario, creo que lo que mencionaba hace un momento del Biden, cómo ha logrado unir, ¿no? Y alinear a un partido completamente que se veía fragmentado y sin razón en estos últimos años, precisamente porque ha logrado unir un poco a los más de izquierda y él un tanto apela a un sector moderado y que no quiere quizá más sobresaltos, que ese es otro también muy rasgo característico del americano, o sea, el statu quo, ¿no? Entonces, en este momento Trump es disruptor también y hay que entender, o sea, que Biden quizá puede ser visto como un remanso en la calma de la política de Estados Unidos, y se nos olvidaba mencionar hasta a su vicepresidenta, a Kamala Harris, que lo importante que ella también ha sido justamente para llegar a otros sectores que, bueno, ellos hacen la mancuerna ideológica. Que la fórmula es muy importante en Estados Unidos, ¿no? Así es. Y bueno, representa en este momento ella muchas cosas y al final van a ser, o sea, están siendo marginales ya los temas que están definiendo la elección. En el caso de, ahorita Trump estaba viendo un video que en Florida está hablando de que está contra el comunismo y el chavismo, ahí apelando al electorado cubano, pero también la jueza conservadora sobre los valores familiares, habrá quien elija votar por Trump solo por buscar un país, un rumbo más conservador, ¿no? Que no en contra del aborto y el derecho de matrimonio en personas del mismo sexo. Entonces ya son como los últimos temas. Sin embargo, a diferencia de otras elecciones, el índice de personas que no han tomado su voto, que no ha decidido, es mucho menor que con la de 2016. En 2016, a estas alturas, todavía había gente que no sabía por quién votar, y ahora estamos hablando de que el 5% o el 6% tan solo del electorado es el que no sabe por quién votar. Entonces, son como, vamos armando el rompecabezas y hay elementos para creer que sea así, pero en una elección bajo el contexto de pandemia, por correo y sobre todo un sistema de correos que no está tampoco preparado para esto, a pesar que siempre ha sido muy criticado, ¿no? Sí. Es una situación única y que pues todos estamos a la expectativa porque no hay precedente. Vamos a ya ir cerrando este episodio. Por aquí tenemos una dinámica que es nueva en esta tercera temporada sobre, te vamos a decir una palabra, ¿no? Y lo primero que te venga a la mente, puede ser una palabra, una frase o lo que primero que te venga del corazón, ¿no? Caco por ahí tiene estas palabras. Aquí tenemos la actividad de Emprepedia, aquí tenemos las 5 palabras. Entonces, a ver, la primera es sociedad. Armonía. Progreso. Ay, progreso. Difícil, pero necesario y eventual. Ok. Economía. Lo que estudio todos los días. Mi pan de cada día. Exacto. El pan de cada día.
elecciones. Ya que sean, ya. Qué nervios, qué nervios. Qué nervios, ajá. Y ya por último, internacionalista. Podcast. Síganla también en la Internacionalista Podcast, en alianza con Emprepedia Podcast para esta ocasión. Renata, por último, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden platicar contigo? Me pueden seguir por Instagram. Estoy como @RenataSilly, ZILLI. En Twitter, @Renata_Silly. Y lo que comenté en un momento, también tengo un podcast. O sea, estoy iniciando un podcast sobre pues, mi experiencia como estudiante internacional mexicana en el contexto de pandemia, pero también desde una lente de política internacional. Entonces, pues esas son las redes que frecuento. Más me pueden también mandar un correo o contactarme a través de Theory. Perfecto, perfecto. Excelente. Pues bueno, antes de cerrar, los quiero recordar que también nos sigan a Emprepedia. Estamos en las redes sociales como @Emprepedia y en Spotify, obviamente también en Emprepedia Podcast, y en YouTube también ahí pueden encontrar y escuchar nuestro podcast. Denle like, suscribir, campanita y todo eso, porque pues es muy buen contenido y gratis. Entonces, qué mejor. Personal. Así es, con grandes invitados como el día de hoy con Renata. Muchísimas gracias por la invitación. Pero vaya, el tema de explicar las elecciones en Estados Unidos es difícil, pero pues creo que Renata apoyó en explicarlo como aquí en Emprepedia, que todo lo explicamos con manzanitas. Nos vemos. Regresamos micrófonos a nuestro estudio CNN en Florida. Bye.